se han rechazado en bloque todas nuestras enmiendas. Parece ser que el Gobierno de Aragón gestiona tan bien, hace todo tan bien, que no puede recibir ni una sola aportación de la oposición. El Gobierno ha aplicado el rodillo sobre todas y cada una de nuestras enmiendas, diciendo no a bajar impuestos para aliviar la situación económica de las familias y empresas aragonesas. El Gobierno ha dicho no a enmiendas para afrontar el estancamiento de la economía y el Gobierno ha dicho no a enmiendas para mejorar los servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, que deterioran cada día, que el cuatripartito y Javier Lambán permanecen en el Gobierno de Aragón. Y, por supuesto, el Gobierno ha dicho no a todas y cada una de esas enmiendas que evidenciaban las mentiras y las promesas vacías de este Gobierno. Así que el día 29 el cuatripartito aprobará en solitario un presupuesto que no solo no va a solucionar los problemas de los aragoneses, sino que continúa en esa senda iniciada por Javier Lambán en 2015 de subir impuestos y deteriorar los servicios públicos. Y nada más evidente que lo que vimos ayer. El Ministerio de Economía va a intervenir, como veníamos advirtiendo desde hacía meses, al Gobierno de Aragón por falta de liquidez, por falta de gestión y por ser el Gobierno más incapaz que ha tenido esta comunidad autónoma en 40 años de historia.